Diálogo y Reconciliación, hechas por Hugo Chávez tras ser reelegido como presidente de los venezolanos el pasado 7 de octubre. Sin embargo, fue el diputado de la Mesa de Unidad Nacional, Edgar Zambrano, quien introdujo el proyecto ante la Asamblea Nacional. Esta iniciativa acoge a los familiares y a los propios detenidos, entre quienes se encuentran la jueza María Lourdes Afiuni, el ex candidato presidencial Manuel Rosales, Guillermo Zuloaga, accionista mayoritario de Globovisión, entre otros. Señor Patiño, escuchando algunas declaraciones que el señor Escarrá ha dado a varios medios, él habla que ya existe una primera lista y que habrá una segunda lista justamente el martes con una carta que propone justamente esta amnistía. Hablemos de esa segunda lista, ¿cómo se ha elaborado con base en qué, cuáles han sido los lineamientos para incluir a esas personas en esta lista, como para entender mejor quiénes se verían beneficiados? Sí, o sea, el doctor Escarrá entregó una primera lista y tengo entendido que va a entregar una segunda lista de alrededor de 76 personas. Lo interesante de esto es que, y debemos tener mucho cuidado, es que no todas las personas que quieren involucrar un sector opositor van a ser beneficiadas. Es decir, aquí en Venezuela hay unos juicios abiertos, ¿verdad?, de unas personas que son prófugos, o sea, no son exiliados, son prófugos. Es decir, se fueron del país, escaparon y no han podido ser, digamos, puestos a derecho, ¿no? Esas personas, pienso yo, que no van a estar en esa lista del doctor Escarrá. Sí van a estar personas que sí están cumpliendo sentencia acá en Venezuela y que ya tienen más de un tercio de condena y que posiblemente sí sean beneficiados para diciembre de este año. Ahora, señora Sandoval, esa es la pregunta. ¿Quién decide lo que está diciendo un poco el señor Patiño, ¿no? Los que están prófugos fuera del país, como lo menciona él, y los que son exiliados. ¿Cómo se hace esa selección? ¿Quién tiene ese poder? El poder de la amnistía la tiene el presidente Hugo Chávez, pero ¿quién tiene el poder de hacer esa lista y decir, estos son prófugos, estos son exiliados, estos son presos políticos, este sí, este no? Ok, inicialmente nosotros tenemos que distinguir que la amnistía es un acto legislativo, es una ley y por lo tanto es la Asamblea Nacional quien debe en todo caso discutirla y aprobarla. Por supuesto nosotros sabemos que el presidente de la República en todo caso siempre será consultado al respecto, ¿no? Entonces allí por supuesto no se benefician nombres de hombres en particular, sino los hechos que de alguna manera pues nosotros creemos que deben de quedar en el olvido por cuanto realmente es parte de esa reconciliación, ¿no? Son realmente actos de oposición, son realmente diferencias políticas, diferencias ideológicas y en muchos casos como nosotros lo hemos llamado porque así como ha variado las leyes, también ha variado para nosotros el concepto de lo que debería ser el preso político o el delito político debido a los grandes montajes judiciales que se han dado aquí en Venezuela. ¿Qué puede decidir el presidente de la República? Directamente y con plena competencia y atribución, pues indudablemente que son los indultos y la recomendación en todo caso a lo que es los tribunales sobre lo que son las medidas alternativas al cumplimiento de la pena y que por supuesto se cumpla con el debido proceso en todo caso, ¿no? Pero debemos aclarar eso, es decir, el presidente en este momento no tiene una ley habilitante para decidir, como sí lo hizo en el 2007, una ley habilitante para decidir sobre la amnistía o no, sino que eso es competencia total de la Asamblea Nacional. Sí, sin duda, señora Sandoval, pero en la Asamblea Nacional la mayoría, y quien va a levantar el brazo para votar por esta, es del partido del PSV. Entonces ahí hay una injerencia directa, aunque digamos que la Asamblea es la que lo decide al final. Claro, eso no lo ponemos en duda, ¿no? Que por supuesto, como te he dicho, la última palabra la tiene el presidente de la República, pero nosotros debemos distinguir que es una atribución directa, una competencia del presidente de la República dictar indultos y pues hacer, como ha venido haciendo, las debidas recomendaciones en todo caso. Pero la amnistía, por eso te digo, la sanciona la Asamblea Nacional. Es decir, esa fue la solicitud que se hizo. Ahora, si bien es cierto que nosotros de la Fundación para el Debido Proceso, en representación
representación de los presos y los familiares de los presos políticos, solicitamos al presidente una reunión con él, no nos contestó. El Colegio de Abogados de Caracas también le hizo una invitación a discutir el tema de los presos políticos, tampoco contestó. Hasta donde nosotros sabíamos, al doctor Escarrá tampoco le había contestado, y a la única persona que realmente le contestó fue al diputado Zambrano, y comisionó para eso al vicepresidente Maduro, así como a la Procuradora Nacional, a la doctora Cilia Flores, para que discutieran esto. Ya hubo una primera reunión el día 12 de noviembre, donde se discutieron varios nombres, donde se discutió por espacio de 3 horas Sí. los posibles, lo que era, no se hablaba de amnistía, se hablaba de revisión de casos. Señor ¿no? Sandoval, lo voy a interrumpir, tengo al señor Edgar Zambrano en la línea, vamos a integrarlo a este debate. Él es diputado, presidente de la Comisión de Diálogo con el Gobierno para los Beneficios de los Presos Políticos, quien presentó ante la Asamblea Nacional, lo estamos analizando en este programa, un proyecto de ley de amnistía. Diputado Zambrano, gracias por acompañarnos, bienvenido. Estábamos en pleno debate, usted llegó perfecto al punto donde lo necesitábamos. Justamente, ¿qué opciones bajo esa ley que se está presentando y que está en manos pues, de la Asamblea Nacional tendrían los presos políticos y también los exiliados en esta ley? ¿Cuáles son las opciones que se manejan para ellos? Bienvenido. La ley de amnistía es apenas el punto de partida para empezar la discusión con relación al tema de los presos políticos y el tema de los exiliados. Nosotros hemos puesto sobre la mesa la ley de amnistía como mecanismo en general para la posibilidad del regreso de nuestros exiliados y de la libertad de los presos, pero es solo, como le decía, un punto de partida. Existe también la posibilidad del indulto como mecanismo del presidente de la República. Existen también las medidas alternativas a cumplimiento de la pena para los que ya están condenados. Existe la posibilidad de las medidas cautelares sustitutivas para los que están en proceso. Y existe la posibilidad también de las medidas humanitarias para los que tienen condiciones de enfermedad, etcétera, etcétera. Es decir, estamos abriendo un amplio abanico de posibilidades de tal forma que todo el mundo quepa, y estamos analizando con cada uno de los posibles destinatarios su situación jurídica y cuál de las medidas sería la que le correspondería. Para entenderlo bien, entonces cada caso, en caso de que esta ley llegue a pasar, cada caso deberá ser tratado como diferente, cada caso tiene su particularidad. Arranca siendo una situación general y termina siendo una situación particular que se concreta en cabeza de cada uno de los presos y en cada uno de nuestros exiliados, tratar su situación particular desde el punto de vista jurídico. ¿Y cómo se está midiendo, señor Zambrano, las situaciones diferentes? Porque una cuestión es ser un preso político y otra cosa es ser un exiliado, porque un exiliado también, y lo vemos en Miami, en Colombia, en muchos otros países, donde pues la gente salió para encontrar un futuro mejor, porque no estaba de acuerdo con la forma como se estaba llevando el país, etcétera, etcétera, pero pues no tienen ninguna detención, no tienen ningún juicio, no son prófugos, como decía el señor Patiño. Hay una diferencia ahí complicada. ¿Qué son los exiliados? Hay una diferencia trascendental. Hay una diferencia trascendental, pues le estamos dando prioridad a los presos políticos, a los que se encuentran detenidos, a los que no tienen la posibilidad de ver la luz del sol. Los hemos denominado prisioneros de conciencia para no entrar en el debate de si se trata de presos políticos o de políticos presos, como el gobierno ha planteado. Es decir, el plan es un poco que podamos avanzar en la conversación, no importa los adjetivos que se le pongan, simple y sencillamente que avancemos en la conversación, pero le estamos dando prioridad, como le decía, al tema de los prisioneros, que están, por supuesto, en una peor situación que los que se encuentran exiliados, que también tienen unas situaciones muy precarias, pero que no necesariamente están de presos. Que en un futuro podría contemplarse otro tipo de amnistías. Le pongo un ejemplo, la gente de la lista Tascón, pese a que el presidente Hugo Chávez en muchas ocasiones ha dicho olvidarse de esa lista, pero seamos sinceros, los funcionarios aún no se olvidan de esa lista, y en otro lado está, por ejemplo, el caso internacionalmente conocido de la jueza Fury. El caso de la jueza Fury está dentro de la agenda de los estaría contemplado ahí. Estaría previsto dentro de los temas que estamos tratando. Igualmente, el tema de los mecanismos de apartheid, nosotros le hacemos un llamado, pues única y exclusivamente a que no se produzcan ese tipo de situaciones de nuevo, y situaciones como la lista Tascón es muy difícil de corregir a esta altura, pero sí atendemos el llamado al presidente de la República para que la lista definitivamente sea eliminada y que a nadie se le aparte de sus responsabilidades laborales o a nadie se le discrimine producto de la lista Tascón.
Diputado Edgar Zambrano, presidente de la Comisión de Diálogo con el Gobierno, de este tema que estamos analizando hoy, de los presos políticos y exiliados. Muy amable por habernos acompañado. Gracias por su